Hola chiquillos, bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales en el que estamos hablando de las células. ¿Recuerdan ustedes? Aquí en su libro hay un dibujo bien bonito de lo que es una célula animal. También vimos algunas partes de la célula procarionte, eucarionte, vimos todos estos organelos que forman parte de la célula, que cumplen una función determinada. Pero les cuento algo. La verdad es que las células no son siempre así. No se ven de esa forma. Casi la mayoría de nuestras células son muy distintas entre sí y eso va a depender a la función que cumplen. Imaginemos que, no sé, que hay una célula que se encarga de absorber los nutrientes. ¿Cómo se imaginan ustedes que será esa célula? Si lo que necesita es absorber la mayor cantidad de nutrientes, será redondita, será alargada, tendrá mucho espacio para absorber. ¿Cómo será? Entonces, recuerden ustedes que toda célula va a cumplir una función y eso va a determinar como la forma que tiene. Para eso, chiquillos, tienen que recordar de que la célula, que el nivel químico es lo más chiquitito que nosotros podemos encontrar, que son las moléculas, ¿verdad? Luego viene el nivel de célula, que es como una célula como esa. No necesariamente tiene que ser redondita como la dibujamos antes. Y ya cuando muchas células se agrupan entre sí, se va a llamar tejido. Aquí ustedes se dan cuenta que esta es una célula, ¿ya? Y esta es un conjunto de células de esta misma. Y eso se va a llamar tejido. Ahora, cuando muchos tejidos se unen entre sí, se va a llamar órgano. Entonces ya vamos comprendiendo los distintos niveles de la vida. También cuando muchos órganos se reúnen, vemos el nivel de sistema. Ya son muchos órganos reunidos. Y ya al final, cuando todos los sistemas están reunidos, como lo vimos en la primera unidad, viene, ¿cierto?, el nivel de organismo, que nos va a permitir, ¿cierto?, ejecutar todas las acciones, donde todos los sistemas van a trabajar en conjunto. Bien, entonces lo interesante es que hay distintos tipos de células que van a formar todos estos tejidos, órganos, sistemas para formarnos finalmente como organismo. Veamos los distintos tipos de tejido que tenemos. A ver, les cuento. ¿Cuántos tejidos tenemos? Tenemos el tejido conectivo, que es este de aquí. Y también tenemos varios más. Tenemos el tejido epitelial, que está aquí, en el cuadrito. El tejido nervioso y tejido muscular. Esos son los tejidos que nosotros tenemos, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar con el tejido conectivo. ¿Para qué sirve este? Es para sostener. Es un tejido, es un conjunto de células, ¿cierto? Para sostener, unir y proteger a otros tejidos del cuerpo. Por ejemplo, está el tejido sanguíneo, donde están, ¿cierto?, las células de la sangre. El tejido óseo, que son las células de nuestros huesos, o también el tejido cartilaginoso, que es el cartílago. Todo esto forma parte del tejido conectivo. Siguiente tipo de tejido está el tejido epitelial, ya que es todo el tejido que recubre la superficie del organismo. Hay un epitelio, que se llama epitelio, que es como lo que recubre, de revestimiento, ¿vale? Y también está el epitelio glandular, que es todo aquello que es cierto que recubre este tipo de glándula. Tenemos un tejido súper famoso que es el tejido nervioso, ¿cierto? Y está formado principalmente por dos tipos de células. Las neuronas, que participan en esta comunicación de información, en el aprendizaje y un montón de cosas. En el impulso nervioso participan las neuronas, pero también hay otras células del tejido nervioso que son súper importantes, que son las neuroglías. Y estas neuroglías van a ayudar a las neuronas, ¿ya? Muchas veces en el tejido nervioso se pensaba que lo más importante eran las neuronas, pero estudios recientes mencionan de que las neuroglías son igual de importantes. Incluso la inteligencia depende de cuántas neuroglías nosotros tenemos como funcionando a full, más que de la cantidad de neuronas, ¿vale? Y finalmente está el tejido muscular, que está compuesto por células que se llaman fibras musculares, que son algo así. Estos son los encargados de los movimientos que nosotros ejecutamos, no solamente
el movimiento que es voluntario, así como correr, saltar, sino que también el movimiento involuntario, ¿ya? Por ejemplo, este tipo de tejido hace todo el movimiento voluntario, es decir, aquello que nosotros podemos mover, los músculos que podemos mover a conciencia. En cambio, el tejido muscular liso es un tipo de tejido que nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, nuestro sistema digestivo tiene muchos músculos que ayudan, ¿cierto?, a la digestión de los alimentos. Y eso está conformado por el tejido muscular liso. Nosotros no lo podemos controlar. Y también está el tejido muscular cardíaco, que es un súper tejido, ¿cierto?, que es el tejido de nuestro corazón, que es un músculo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Los tejidos de las plantas no los vamos a ver, son súper bonitos, pero no los vamos a ver, los vamos a dejar hasta acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ustedes van a elegir, ojo, van a elegir dos tipos de tejidos y los van a dibujar y van a buscar sus partes. Los dos tipos de tejidos pueden ser cualquiera de los tres del tejido conectivo o cualquiera de los dos del tejido epitelial o incluso del nervioso. Pueden elegir, por ejemplo, una neurona. Esta neurona la van a anotar en su cuaderno. La anotan en su cuaderno y la dibujan. Luego buscan las partes en algún libro o en alguna página que sea confiable en internet. Y ahí ya tendrían una lista. El otro tipo de tejido que podrían buscar, no sé, se me ocurre, podría ser un tejido muscular. A ver, ¿cómo es el tejido muscular? Esta forma, ¿cuál es una célula? Investigar cómo es. Ustedes solo deben elegir dos y colocar los nombres. Colocar nombres. Obviamente primero lo deben dibujar. Dibujar, si tienen lápices de colores para pintarlos, mucho mejor. Y después le van a colocar el nombre a las partes ya de este tejido. Bien, chicos, eso es todo por hoy. Un abrazo a la distancia, se cuidan mucho y ojalá nos veamos pronto.